Hola, bienvenidos al cuarto video de geometría del curso de álgebra lineal. Para partir el video de hoy necesitamos la definición de norma, es decir, la longitud de un vector en Rn. Esta longitud la definimos como la raíz cuadrada del producto punto del vector x consigo mismo. Es decir, podemos replantear esta definición como la raíz cuadrada de las coordenadas del vector x al cuadrado sumadas. Algunas propiedades de la función norma son la norma siempre positiva. La norma es igual a cero. Si y solo si el vector al cual estamos calculando su longitud es igual a cero. Tiene una propiedad parecida a la linealidad en la constante, pero esta constante sale en valor absoluto porque estamos calculando una distancia, estamos calculando un largo del vector. Por lo tanto, c veces el vector x será módulo de c veces el vector x. Aquí pueden ver la demostración. Y además tenemos que la norma de x más y será igual a la norma al cuadrado, será igual a la norma al cuadrado de x más la norma al cuadrado de y más dos veces el producto punto entre x e y. Podemos ver aquí que la norma al cuadrado la hemos calculado como la multiplicación de x más y consigo mismo, y por lo tanto al hacer la distributividad de la suma con el producto punto obtenemos la afirmación antes planteada. Tenemos un importante teorema que relaciona el producto punto con la norma. La desigualdad de Cauchy-Schwarz plantea que para dos vectores x e y en Rn, el valor absoluto del producto punto de x con y será siempre menor o igual que la multiplicación de las normas de x con y. Y esta igualdad se cumple solamente en el caso que los vectores son paralelos, es decir, que existe un valor lambda 0 real, tal que x es igual a lambda 0 veces el vector y. Y como consecuencia tenemos la desigualdad triangular que teníamos ya en el curso de geometría para el valor absoluto, que también nos da una idea de distancia, una idea de espacio entre dos puntos, pero aquí en Rn. Entonces tenemos para x e y en Rn, la norma de x más y es menor o igual que la norma de x más la norma de y. Si ustedes recuerdan, tenemos exactamente la misma desigualdad para valor absoluto, que por lo tanto para números reales, en este caso es para vectores. Y pueden ver aquí la demostración, son tres líneas usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz que vimos en la lámina anterior. Cuando tenemos Cauchy-Schwarz y tenemos desigualdad triangular, podemos ver que si x e y son dos vectores en Rn no nulos, entonces mirando la desigualdad de Cauchy-Schwarz podemos dividir por la norma de x y la norma de y. Por lo tanto tenemos aquí producto punto entre x e y en valor absoluto, dividido por la multiplicación de las normas, será menor o igual que 1. Si quitamos el valor absoluto, tenemos que este número, el producto punto entre x e y dividido por la multiplicación de sus normas, varía entre menos 1 y 1, igual que las funciones trigonométricas seno y coseno. Por lo tanto, podemos definir el ángulo entre dos vectores, para un ángulo alfa entre 0 y pi, de manera que el coseno de alfa es igual a x punto y dividido por la norma de x multiplicando la norma de y. Ahora, esta idea, que parece en un principio un poco sacada de la manga, tiene un montón de sentido. Si ustedes hacen el dibujo en el plano de dos vectores x e y, se darán cuenta que efectivamente el coseno coincide con el valor que estamos definiendo. En efecto, si ustedes, por ejemplo, piensan en dos vectores paralelos, o sea que forman un ángulo de 0 o pi, entonces el coseno será igual a 1 o menos 1 dependiendo en qué caso estemos. Por otro lado, si los vectores son perpendiculares, ¿sí?, entonces formará un ángulo de pi medios o de 90 grados. Y en este caso el producto punto será igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que dos vectores son perpendiculares si y solo si el producto punto entre ellos es igual a 0. En muchos casos, veremos más adelante cuando aprendamos a hacer ortonormalización de Gram-Schmidt, por ejemplo, que necesitaremos vectores que tengan norma 1. Y por lo tanto, le daremos un nombre. Llamaremos vector unitario a aquellos vectores cuya norma es 1. Y podemos transformar cualquier vector distinto de 0 en un vector unitario, porque eso significa que solamente nos interesa su dirección, no nos interesa su norma. Y como no nos interesa su norma, entonces miraremos solo vectores de norma 1 para tener una cosa un poco más uniforme. Por lo tanto, lo que haremos para transformar un vector en unitario es ponderarlo por 1 dividido por su norma, ¿sí? De esta manera obtenemos un vector que tiene norma 1 y es paralelo al vector x, es decir, tiene la misma dirección, que muchas veces será lo que nos interesa. Vamos a concluir esta sección estudiando dos conceptos, y uno de ellos es la proyección ortogonal en Rn.
Por lo tanto, imaginémonos que tenemos el vector u, que está marcado en rojo aquí a la izquierda, y el vector b, que está marcado en azul. Y queremos mirar o conocer cómo se proyecta el vector u sobre b. ¿Qué estoy diciendo? Miren la dirección del vector z e imagínense que en la dirección del vector z está el sol, o una luz. Y queremos ver qué sombra produce el vector u sobre el vector b. Por lo tanto, estamos buscando un vector que va en la dirección de b. Es decir, buscamos el vector u sub b, que será lo que llamaremos la proyección ortogonal de u sobre b. Y el vector que buscamos es un ponderado de b, porque está en la misma dirección. Por lo tanto, u sub b será lambda veces b, que es el punto 1 que aparece a la derecha. Si z es perpendicular a b, entonces sabemos que z y b tienen producto punto entre ellos igual a 0. Que acabamos de definirlo en 2 láminas más atrás. Por lo tanto, tenemos estas dos condiciones. U sub b es paralelo a b y z.b es igual a 0. Entonces tenemos que el vector z lo podemos obtener de la siguiente condición. U sub b más z será igual a u y por lo tanto z será igual a u menos u sub b, como mostramos aquí en la primera línea de ecuación. Ahora, sabemos que u sub b es lambda veces b, por lo tanto tenemos que z es igual a u menos lambda veces el vector b. Por otro lado, tenemos de la segunda propiedad que el producto punto entre z y b es igual a 0. Si reemplazamos el valor de z que obtuvimos en la línea anterior, entonces obtendremos que u punto b menos lambda veces la norma de b al cuadrado será igual a 0. Luego podemos despejar lambda y obtener que u punto b dividido por la norma de b al cuadrado es igual a lambda. Reemplazando esto en u sub b, tenemos que u sub b será igual a u punto b dividido por la norma de b al cuadrado en la dirección de b. Fíjense que es importante realizar las operaciones en el orden que se debe realizar. U punto b me da un número real. Dividido por la norma de b al cuadrado tenemos un número real. Y eso está ponderando al vector b. Recuerden que la proyección de u sobre b es un vector en la dirección de b. Y este factor u punto b dividido por la norma de b al cuadrado nos da cuán largo es este vector proyección, cuánto de b estamos ocupando en esta proyección. Finalmente, quiero hablar de la distancia entre dos puntos en Rn. Entonces, dado un punto P, cualquiera en Rn, el vector que nace en el origen y termina en este punto P se conoce como el vector posición de P, y anotaremos por OP o simplemente P minúscula con una flecha encima. Luego, si queremos conocer la distancia entre los puntos A y B, es decir, en este caso la longitud del vector que hemos llamado X, que está en verde en la gráfica, entonces podemos notar que el vector A más el vector X es igual al vector B. Por lo tanto, el vector X se obtiene de restar el vector B con el vector A. Si queremos la distancia entre el punto A y el punto B, entonces nos bastará con calcular la norma del vector X, es decir, la norma del vector que se obtiene de restar B con A. Eso es todo por este video. Nos vemos en un próximo video de geometría. Que tengan buen día.